El siguiente ejercicio de la unidad 2 corresponde al ejercicio número 9. En este caso, este ejercicio me dice lo siguiente. Se necesita reducir la concentración de coliformes fecales de un agua residual desde 5 por 10 a la 6 coliformes por cada 100 mililitros hasta 1133 coliformes por cada 100 mililitros. La constante de reacción, en este caso K, es de 6,1 horas a la menos 1. Determine, la primera pregunta, determine el número de reactores de cloración de mezcla completa con tiempo de retención de 30 minutos cada uno que sería necesario conectar en serie. Entonces hay dos cosas que tenemos que detallar aquí. La primera, las unidades que me están dando corresponden a una reacción de orden 1, por lo tanto las ecuaciones con las que vayamos a trabajar tienen que ser de este orden. Lo segundo, esta es una configuración típica que se utiliza sobre todo en lagunas de maduración, cuando veamos en la unidad 4 lagunas de estabilización. Por lo general, se prefiere construir diversas unidades conectadas en serie que una sola unidad de gran tamaño, por cuestiones de estabilidad, eficiencia y costos. Sale 3 veces más económico construir unidades en serie que construir una sola unidad de gran tamaño. Eso es un factor muy importante al momento de nosotros diseñar cualquier tipo de unidad de tratamiento o en prácticamente cualquier proceso, el dinero. Entonces entrando ya a la parte técnica, bueno, vamos a determinar obviamente un reactor de mezcla completa y vamos a utilizar la siguiente ecuación, que nos sirve para determinar cuántos reactores debo yo construir para obtener la eficiencia que me menciona allá. Entonces, la ecuación es la siguiente. N va a ser igual al logaritmo neperiano Entonces, N va a ser igual al logaritmo neperiano de la relación entre el sustrato de entrada y el sustrato de salida. Todo eso dividido entre el logaritmo neperiano de 1 más K por T, el tiempo de retención. Este tiempo de retención es por cada unidad, no el tiempo de retención total de las unidades en serie. Entonces, esto es un despeje de la ecuación que ustedes tienen en su formulario para cálculo de lagunas en serie, para cálculo de reactores en serie. Tan solo que aquí lo estoy colocando directamente en función de N. Entonces, N va a ser el número de lagunas. Lo que tenemos que hacer sencillamente es despejar. Logaritmo neperiano del sustrato de entrada y del sustrato de salida. Tenemos que el sustrato de entrada es 5 por 10 a la 6. Y el sustrato de salida es 1133. Divido eso entre el logaritmo neperiano de N. 1 más, en este caso, la constante 6,1 horas a la menos 1, por el tiempo que es 30 minutos, pero como tengo que llevarlo todo a las mismas unidades, pues voy a dividirlo todo automáticamente entre 60. ¿Bien? Al final, al yo sacar el cálculo, obtengo que el valor es de 6,01 reactores. Pero ¿qué sucede? Nosotros no podemos diseñar 6,01 reactores. Tiene que ser en números enteros, por lo tanto yo tengo que aproximarlo. En este caso lo que normalmente se hace es cuando pasa de la unidad, pues se coloca inmediatamente la siguiente unidad. En este caso, pues digamos que lo ideal sería que fueran 7 reactores, pero la diferencia tampoco es significativa, estamos hablando de 0,01 unidades. Por lo tanto, yo puedo aproximarlo a 6 reactores. ¿Por qué hago este cálculo así? Porque normalmente se dice que el papel aguanta todo. Entonces yo puedo colocar perfectamente aquí 7 reactores. Pero al momento del análisis, nosotros como ingenieros, nosotros como diseñadores, como proyectistas, tenemos también que considerar el coste para el cliente o para nuestro proyecto, o para lo que queramos. Entonces, si nosotros colocamos 7 reactores, eso es un gasto que probablemente sea innecesario. Entonces tenemos que jugar con eso. Y al final, nosotros somos los que tenemos que tener el criterio y tenemos que tomar la decisión. En este caso mi decisión fue colocar 6 reactores. Bien, entonces aquí ya prácticamente terminamos con esta pregunta, bastante corta. La segunda pregunta nos pide determinar la eficiencia de remoción total de coliformes fecales y la eficiencia de cada reactor de flujo de mezcla completa. Entonces, para la eficiencia total, sencillamente voy a sacar lo que entra entre lo que sale.
Entonces el porcentaje de eficiencia total, tal y como ven en la ecuación de acá, 1 menos el sustrato de salida entre el sustrato de entrada. Entonces sería 1 menos el sustrato de salida, 1133 coliformes fecales por cada 100 mililitros, entre el sustrato de entrada, 5 por 10 a la 6 coliformes. Por lo tanto, mi porcentaje de eficiencia para las 6 lagunas va a ser de 0,9997. O si lo multiplicamos por 100, sería 99,99% de remoción de coliformes fecales para ese sistema de reactores en serie. Ahora me piden, bueno, ya tengo la eficiencia total, voy a calcular la eficiencia de remoción para cada reactor. En este caso, como todos los reactores están en serie, se asume que todos los reactores son iguales. Por lo tanto, puedo trabajar cada reactor de manera individual y cada uno de ellos va a tener las mismas características. Por lo tanto, como es una reacción de orden 1, como es un sistema de orden 1, voy a trabajar con la ecuación de reactores en flujo de mezcla completa de orden 1, que sería la relación del sustrato de entrada y salida igual a 1 sobre 1 más la constante de reacción más el tiempo de retención de cada unidad, no es el total, de cada unidad. Entonces en este caso lo dejaría en función de la remoción y por lo tanto obtendría lo siguiente. Lo dejo en función de la relación entre ambos. ¿Por qué? Porque esta relación me va a dar el porcentaje de no removido, la concentración final. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir la constante por el tiempo de retención, en este caso la constante está en horas, llevo el tiempo de retención de 30 minutos entre 60 para llevarlo a horas y sencillamente saco el cálculo. Esto me da 0,2469, pero en este caso hay que tener cuidado, esto no es la eficiencia, sencillamente es la relación de lo no removido. Quiere decir que si yo despejara acá y colocara acá, me diría que la concentración de salida sería el 24,69% de la entrada, es decir, sería lo remanente, pero eso no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa saber es cuánto es la eficiencia. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es restarle a 1. Al 100%, restarle el 24,69% y obtengo el porcentaje de eficiencia. Entonces, esto sería 1 menos. Bien, entonces, al momento de yo restarle al 100%, el 24,69%, tengo que la eficiencia de remoción de cada uno de esos reactores es del 75,3%, mientras que la eficiencia total al final del proceso va a ser del 99,97% de remoción de coliformes fecales. Y con eso respondemos esta pregunta. La tercera pregunta del ejercicio número 9 nos establece una comparación, nos dice: si se utiliza un tanque de cloración de flujo pistón, RFP, estima el tiempo de retención para reducir la población bacteriana hasta 1133 coliformes fecales por cada 100 mililitros. Básicamente esta es la pregunta que se debe hacer al momento de realizar un proyecto de este tipo. ¿Qué sale mejor? ¿Construir un reactor de flujo de mezcla completa, un individual, varios en serie o construir un sistema de flujo pistón? Entonces vamos a ver
como cuál sería el tiempo de retención si en lugar de un sistema en serie de reactores de mezcla completa construiría un sistema de flujo pistón. Ahora para eso voy a utilizar la ecuación de orden 1 para reactores de flujo pistón. Y lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo para ver cuál sería el tiempo de retención de ese reactor. Entonces al despejarlo yo obtengo lo siguiente. Entonces tengo que el logaritmo neperiano, en este caso sería la relación de salida y entrada, básicamente la misma del enunciado del inicio, 1133 de salida, 5 por 10 a la 6 de entrada y la constante de 6,1 horas a la menos 1 porque es de orden 1. Al final voy a obtener 1,37 horas o 82,5 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros lo comparamos con los reactores de flujo de mezcla completa que vimos en los apartados pasados de este mismo ejercicio, vemos que en ese caso, si cada reactor tiene 30 minutos de tiempo de retención y son 6 reactores, diríamos que el tiempo de retención total ronda aproximadamente las 3 horas. Y fíjense que en este caso, si yo construyera un sistema de flujo pistón, solo requeriría 1,37 horas. Si nosotros asumimos un caudal constante, querría decir que un reactor de flujo de tipo pistón tendría un volumen mucho menor que un sistema en serie de reactores de flujo de mezcla completa. Por lo tanto, teóricamente, en este caso en específico, podríamos concluir que sale mejor desde el punto de vista de volumen o desde el punto de vista económico, si lo quieren colocar de esa manera, construir un reactor de flujo pistón. Por supuesto, esto es un análisis o una conclusión bastante superficial. Ahí intervienen una infinidad de factores a nivel económico, social, de espacio, que nos permitan, que nos van a condicionar construir un sistema de flujo pistón o construir un sistema de mezcla completa. Eso se verá ya, ya cuando se estructura un proyecto mucho más complejo. La última pregunta de este ejercicio nos indica o nos solicita que grafiquemos el porcentaje de remoción de Escherichia coli, nos condiciona entre el 0 y el 99,5% en función del tiempo de retención utilizando un reactor de flujo pistón. Analice el modelo obtenido. Entonces básicamente lo que me piden es establezca una serie de datos, determine cuál es su tiempo de retención, grafíquelos y analícelos. En este caso yo asumí 5 puntos. 0, el inicio, 20%, porcentaje de remoción, 40%, 80% y el 99,5% que me lo establece el ejercicio. Entonces, yo voy a trabajar con la ecuación de reactor de flujo, con la ecuación de reactor de flujo pistón de orden 1. Entonces, esta ecuación, ya la conocen, es L sub 0 por E a la menos K por T. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir y despejar el tiempo para poderlo graficar. Entonces ya aquí lo voy a despejar. El tiempo ya no lo tengo despejado, va a ser igual a menos el logaritmo neperiano de LT sobre L sub 0 entre K. Voy a utilizar, en este caso, sabemos que el porcentaje de remoción es el inverso del porcentaje remanente, que es el que yo necesito acá, el porcentaje remanente. Por lo tanto, si el porcentaje de remoción es de 0%, quiere decir que me queda el remanente el 100%. En este caso el 80%, en este caso el 60%, en este caso el 20% y en este caso el 0,05005%. Entonces, voy a proceder a calcular las horas. En este caso, pues el tiempo, tan pronto inicia el experimento, por lógica es 0. Entonces, voy a utilizar como ejemplo para una eficiencia del 20%. Para el 20%, entonces el remanente es 0,8. Entonces el tiempo va a ser igual al logaritmo neperiano
En este caso lo sustituyo directamente 0,8 entre el valor de K, 6,1 horas a la menos 1. Y voy a obtener como resultado 0,036 horas. Entonces acá sería 0,036 horas. Nuevamente repito el proceso para todos los casos. Entonces, para el primer caso 0,036 horas, para 40% de eficiencia requeriría 0,083 horas, para 80% 0,26 horas. La última pregunta de este ejercicio nos solicita grafique el porcentaje de remoción de Escherichia coli, nos condiciona entre 0 y el 99,5% en función del tiempo de retención para un reactor de flujo pistón. Y por último analice el modelo obtenido. Entonces yo en este caso escogí 5 valores de forma arbitraria entre 0 y 99,5. Estos son porcentajes de remoción del 20, 40 y el 80%. Voy a trabajar con un reactor de flujo pistón, voy a trabajar con la ecuación de orden 1 para flujo pistón. Y para ello, al yo despejarlo, voy a obtener la siguiente ecuación. Como me piden graficar en función del tiempo, entonces esto sería el logaritmo neperiano entre K. Y me requieren el remanente, no el porcentaje de remoción. Por lo tanto, inmediatamente al lado coloco una columna con el porcentaje de remanente para posteriormente determinar cuál será el tiempo. Por lógica, al inicio del experimento, si no se ha degradado nada, no hay porcentaje de remoción, por lo tanto el porcentaje de remanente va a ser el 100% o 1. Y el tiempo en horas va a ser 0. En el segundo caso vamos a ejemplificarlo allá para una eficiencia del 20%. Voy a sustituir, si aquí tengo el 20% de remoción, el remanente sería el 80%. Si aquí es el 40, aquí es el 60, con 80% de remoción me queda el 20% y aquí sería 0,005. Entonces, acá sería, al yo sustituir, obtendría T igual a menos el logaritmo del remanente, que sería 80%, entre la constante K, que ya dijimos por el enunciado, que es 6,1 horas a la menos 1. Por lo tanto, en este caso, el tiempo es de 0,036 horas. Igualmente se repite para todos los valores de la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es completarlos. 0,083, 0,26 y 0,86. Entonces, ya teniendo los tiempos de retención en función de los porcentajes de remoción, puedo proceder a graficar. Aquí no voy a ser tan preciso por cuestiones de tiempo, pero más o menos la gráfica que ustedes van a obtener va a ser esta. Muy similar a la gráfica de demanda bioquímica de oxígeno. ¿Cuál es la importancia? Esta gráfica que nosotros vamos a analizar es de suprema importancia al momento de diseñar cualquier tipo de unidad, para cualquier tipo de proyecto que ustedes se vayan a encargar en el futuro. ¿Por qué? Porque esta gráfica a mí me permite determinar o más o menos estimar algo que se llama costo marginal. El costo marginal no es otra cosa que el dinero o el coste económico o social o cualquier parámetro que ustedes quieran utilizar allí, el costo por aumentar un 1% o un 0,1% de eficiencia. Entonces, fíjense acá en esta gráfica, al principio, con un incremento pequeño en los tiempos de retención, la eficiencia aumenta enormemente. Llega un punto en el cual no importa cuánto aumente yo el tiempo, el porcentaje de eficiencia prácticamente no varía. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Si nosotros asumimos un caudal constante, este tiempo es proporcional al volumen. Entonces, mientras mayor sea ese tiempo, mayor volumen tendrá el reactor y por lo tanto la eficiencia, pues en teoría debería incrementarse. Pero, repito, hay un punto en el cual no importa cuánto incremente el volumen del reactor, el porcentaje de eficiencia no va a subir significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a gastar miles de dólares en incrementar el volumen del reactor en 1000 metros cúbicos y el porcentaje de eficiencia va a aumentar un poco, va a aumentar, vamos a ponerle un 1 o 2%. Entonces, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista productivo, esto no es rentable. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros. No es colocar un sistema de 10.000 metros cúbicos o 100.000 metros cúbicos porque yo quiero la eficiencia máxima que puedo obtener. Es jugar con los costos-beneficios. Y esta gráfica me permite a mí estimar de una manera bastante precisa en cuál es ese punto, donde yo debo dejar de incrementar el volumen del reactor y pensar en otras soluciones para aumentar la productividad o la eficiencia del sistema. La última pregunta de este ejercicio nos indica, nos solicita que grafiquemos el porcentaje de remoción de Escherichia coli, nos condiciona entre el 0 y el 99,5% en función del tiempo de retención utilizando un reactor de flujo pistón. Analice el modelo obtenido. Entonces, básicamente lo que me piden es establezca una serie de datos, determine cuál es su tiempo de retención, grafíquelos y analícelos. En este caso yo asumí 5 puntos. 0, el inicio, 20%, porcentaje de remoción, 40%, 80% y el 99,5% que me lo establece el ejercicio. Entonces, yo voy a trabajar con la ecuación de reactor de flujo, con la ecuación de reactor de flujo pistón de orden 1. Entonces, esta ecuación, ya la conocen, es L sub 0 por E a la menos K por T. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir y despejar el tiempo para poderlo graficar. Entonces, ya aquí lo voy a despejar. El tiempo ya no lo tengo despejado, va a ser igual a menos el logaritmo newtoniano de LT sobre L sub 0 entre K. Voy a utilizar, en este caso, sabemos que el porcentaje de remoción es el inverso del porcentaje remanente, que es el que yo necesito acá, el porcentaje remanente. Por lo tanto, si el porcentaje de remoción es el 0%, quiere decir que me queda el remanente el 100%. En este caso el 80%, en este caso el 60%, en este caso el 20% y en este caso el 0,05005%. Entonces, voy a proceder a calcular las horas. En este caso, pues el tiempo, tan pronto inicia el experimento, por lógica es 0. Entonces, voy a utilizar como ejemplo para una eficiencia del 20%. Para el 20%, entonces el remanente es 0,8. Entonces el tiempo va a ser igual al logaritmo neperiano. En este caso lo sustituyo directamente, 0,8 entre el valor de K, 6,1 horas a la menos 1. Y voy a obtener como resultado 0,036 horas. Entonces acá sería 0,036 horas. Nuevamente repito el proceso para todos los casos. Entonces, para el primer caso 0,036 horas, para 40% de eficiencia requeriría 0,083 horas, para 80% 0,26 horas y para el último dato serían 0,87 horas. Entonces, ya completada la tabla, posteriormente lo que yo hago es construir mi gráfica. En este caso no voy a ser tan preciso para no perder tanto tiempo, pero ustedes lo pueden hacer con mayor calma. Entonces voy a obtener
Y voy a obtener el porcentaje de remoción y en el eje de las X voy a tener el tiempo. Y al final lo que voy a obtener será una gráfica similar a esta. ¿Sí? Muy similar a la gráfica de demanda bioquímica de oxígeno. Ahora, muy bonita y toda la gráfica, pero ¿cuál es el análisis de esto? Esto es un análisis bastante profundo y bastante importante. Fíjense algo, a medida que va creciendo la gráfica, el porcentaje de remoción va disminuyendo. Es decir, a medida que aumenta el tiempo, hay un punto en el cual ya se hace poco rentable, desde un punto de vista económico, seguir incrementando el volumen del tanque. Recordemos que a caudal constante el tiempo es proporcional al volumen. Mientras mayor sea el tiempo, mayor es el volumen. Entonces, si yo incremento el tiempo, la última pregunta de este ejercicio nos solicita grafique el porcentaje de remoción de Escherichia coli, nos condiciona entre el 0 y el 99,5% en función del tiempo de retención para un reactor de flujo pistón. Y por último, analice el modelo obtenido. Entonces, yo en este caso escogí 5 valores de forma arbitraria entre 0 y 99,5. Estos son porcentajes de remoción del 20, 40 y el 80%. Voy a trabajar con un reactor de flujo pistón, voy a trabajar con la ecuación de orden 1 para flujo pistón. Y para ello, al yo despejarlo, voy a obtener la siguiente ecuación. Como me piden graficar en función del tiempo, entonces esto sería el logaritmo neperiano entre K. Y me requieren el remanente, no el porcentaje de remoción. Por lo tanto, inmediatamente al lado coloco una columna con el porcentaje de remanente para posteriormente determinar cuál será el tiempo. Por lógica, al inicio del experimento, si no se ha degradado nada, no hay porcentaje de remoción, por lo tanto el porcentaje de remanente va a ser el 100% o 1. Y el tiempo en horas va a ser 0. En el segundo caso vamos a ejemplificarlo allá para una eficiencia del 20%. Voy a sustituir, si aquí tengo el 20% de remoción, el remanente sería el 80%. Si aquí es el 40%, aquí es el 60%, con 80% de remoción me queda el 20% y aquí sería 0,005. Entonces, acá sería, al yo sustituir, obtendría T igual a menos el logaritmo del remanente, que sería 80%, entre la constante K, que ya dijimos por el enunciado, que es 6,1 horas a la menos 1. Por lo tanto, en este caso, el tiempo es de 0,036 horas. Igualmente se repite para todos los valores de la tabla. Entonces, lo que voy a hacer es completarlos. 0,083, 0,26 y 0,86. Entonces, ya teniendo los tiempos de retención en función de los porcentajes de remoción, puedo proceder a graficar. Aquí no voy a ser tan preciso por cuestiones de tiempo, pero más o menos la gráfica que ustedes van a obtener va a ser esta. Muy similar a la gráfica de demanda bioquímica de oxígeno. ¿Cuál es la importancia? Esta gráfica que nosotros vamos a analizar es de suprema importancia al momento de diseñar cualquier tipo de unidad, para cualquier tipo de proyecto que ustedes se vayan a encargar en el futuro. ¿Por qué? Porque esta gráfica a mí me permite determinar o más o menos estimar algo que se llama costo marginal. El costo marginal no es otra cosa que el dinero o el coste económico o social o cualquier parámetro que ustedes quieran utilizar allí, el costo por aumentar un 1% o un 0,1% de eficiencia. Entonces, fíjense acá en esta gráfica, al principio, con un incremento pequeño en los tiempos de retención, la eficiencia aumenta enormemente. Llega un punto en el cual no importa cuánto aumente yo el tiempo, el porcentaje de eficiencia prácticamente no varía.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros asumimos un caudal constante, este tiempo es proporcional al volumen. Entonces, mientras mayor sea ese tiempo, mayor volumen tendrá el reactor y por lo tanto la eficiencia, pues en teoría debería incrementarse. Pero, repito, hay un punto en el cual no importa cuánto incremente el volumen del reactor, el porcentaje de eficiencia no va a subir significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a gastar miles de dólares en incrementar el volumen del reactor en 1000 metros cúbicos y el porcentaje de eficiencia va a aumentar un poco, va a aumentar, vamos a ponerle un 1 o 2%. Entonces, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista productivo, esto no es rentable. Entonces, ahí es donde intervenimos nosotros. No es colocar un sistema de 10.000 metros cúbicos o 100.000 metros cúbicos porque yo quiero la eficiencia máxima que puedo obtener. Es jugar con los costos-beneficios. Y esta gráfica me permite a mí estimar de una manera bastante precisa en cuál es ese punto, donde yo debo dejar de incrementar el volumen del reactor y pensar en otras soluciones para aumentar la productividad o la eficiencia del sistema.